Estimados amigos, muy buenos días. Estamos acá en presencia de la doctora Diana Gamboa Aguirre. Ella es mexicana, abogada. Les habla Juan Carlos Monedero y le doy la bienvenida a nuestra amiga. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien, gracias Juan Carlos y gracias a los que nos estén escuchando. Así es, un saludo para todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según el momento en que nos estén escuchando. Hoy vamos a hablar con Diana, con la doctora Diana. Vamos a hablar del tema del aborto en El Salvador y de la promoción global que se está haciendo del aborto a partir de un caso que está totalmente falsificado, totalmente distorsionado, que es el famoso caso Beatriz. El caso Beatriz es un caso que a través de los distintos medios de comunicación, tanto en Argentina como en México, es un caso sobre el que se viene hablando hace ya casi 10 años, y en el cual se han vertido una gran cantidad de mentiras, de falsificaciones, de engaños por parte de los grupos abortistas. Entonces, lo primero que tenemos que saber es por qué este caso es importante. Y vamos a ir viendo que las implicancias del caso de Beatriz, que es un caso que está siendo llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podría tener consecuencias en las legislaciones de otros países de Hispanoamérica. Así que la primera pregunta que vamos a ir hablando con Diana, y que le voy a pedir a Diana que desarrolle, es cuáles son, o sea, por qué estamos hablando ahora del caso Beatriz y cuáles serían las consecuencias de este caso. Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, primero una precisión. Creo que en Argentina a los abogados les dicen doctores, ¿no? Así Entiendo es, esto. ¿sí? Solo para precisar, porque en México no, entonces van a decir, esta se está ostentando como doctorada, pero no. Es nada más por el tema Está del bien. lenguaje en ambos países. Pero efectivamente soy abogada, tengo una maestría en Derecho Constitucional y ahí es donde estudié precisamente el sistema interamericano. Entonces, ¿por qué este caso es particularmente importante? Recientemente fue la etapa de audiencias públicas. Eso, cualquiera que nos esté viendo puede buscarlas en YouTube y están disponibles. Y en función de eso es muy fácil más o menos entender de qué va el caso. Ahora, ¿por qué adquiere notoriedad? Porque es un caso que se origina en lo que conocemos como litigio estratégico, ¿no? Es un caso pensado y planeado para llevar a un órgano jurisdiccional y que se pronuncie sobre algo. Ahora, ¿qué buscan quienes llevaron este caso a la Corte Interamericana? Básicamente buscan que se emita un pronunciamiento en el sentido de que el aborto es un derecho. En el fondo eso es lo que persiguen. ¿Cómo? Buscando que se condene al Estado salvadoreño por cómo tienen planeada, pensada y aplicada su política pública en torno al aborto, que es básicamente una prohibición absoluta acompañada de protocolos clínicos para efectos de los casos particulares que le brinden certeza a los profesionales de la salud. Pero ¿qué pasa? Que en este caso particular lo que quieren es básicamente decir, como en El Salvador se penaliza absolutamente el aborto, entonces tenemos que confrontar esto en términos de derechos humanos y que la Corte afirme que el aborto es un derecho humano y por eso no se puede tipificar como delito la conducta. Exacto, esta es la estrategia. Es decir, el caso de Beatriz no importa tanto por Beatriz, que en realidad no es su nombre real, es un nombre que se le ha puesto para protegerla. Porque además, ya les adelanto un poco de información, Beatriz ha fallecido. Sino que aquí lo que importa es cómo utilizar eso como un ariete ideológico para lograr un pronunciamiento de la Corte y que esos pronunciamientos sean tenidos no por los estados, pero sí por la gente como cuasi obligatorios, y que entonces Salvador quede en una situación incómoda donde quede mal si no habilita alguna causal de aborto y tenga que resistir las presiones internacionales. Entonces, dentro de poco, eh, Diana, tengo entendido que va a haber un pronunciamiento de la Corte Interamericana que ha estudiado el caso de Exacto. Beatriz. ¿Esto es correcto? Exacto. Digamos, se dieron las audiencias públicas, sigue una parte de manifestaciones y alegatos escritos y finalmente se va a emitir la resolución. Entonces, por eso es muy importante que toquemos el tema para que desde toda la región estemos muy atentos de lo que resuelve la Corte Interamericana. Digamos, hoy
la Corte tiene encima un peso importantísimo porque el modo en que resuelve este caso va a determinar la consistencia o no de la protección interamericana en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, eso se lo hizo saber la defensa del Estado salvadoreño a los jueces de la Corte, es lo que digas aquí va a determinar si el sistema de protección de derechos humanos en nuestra región sigue siendo consistente con la premisa de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana que como humanidad predicamos secularmente desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. El 22 y 23 de marzo de este año se hicieron esas audiencias, que las que tú hablabas, que están en YouTube, y entonces está la Corte juzgando un caso porque hay grupos de presión abortistas que han llevado el caso ante la Corte. O sea, el Estado salvadoreño está defendiéndose de un grupo que lo está atacando. Y como estaría en juego los derechos de las personas humanas, este caso avanza más allá de el acompañamiento o no de las familias que están implicadas. ¿Por qué? Porque al estar en juego, dicen ellos, los derechos humanos, es el equivalente a lo que nosotros entendemos en nuestros países como una cuestión de orden público. Cuando hay una cuestión de orden público, el Estado va para adelante, investiga con o sin el acompañamiento de la presunta víctima. Acá ocurre lo mismo. Lo que pasa es que aquí, obviamente, en vez de utilizar este concepto en pro de la dignidad de la persona, de su salud y su bienestar, se usa en su contra, como un elemento de presión. Y aquí hay una cosa más que podríamos hablar que luego no hay que subestimar para nada estos fallos, porque si bien es cierto que cada estado tiene su soberanía jurídica y que los estados en principio no tienen por qué someterse de manera genuflexa a dictámenes externos, estos dictámenes externos luego se estudian y generan cierta jurisprudencia que a veces los jueces invocan para dictar sus propias sentencias. El caso de Artavia Murillo, otro fallo nefasto, realmente luego se estudió en las universidades y los alumnos leen ahí y beben ahí, entonces, o sea, es peligroso que sigan surgiendo estos fallos. Diana. Claro, porque puede, digamos, inyectar en el pensamiento público ideas que no se sostienen frente a lo que como humanidad reconocimos como esos mínimos indispensables, ¿no? Que son los derechos humanos. Al final, los derechos humanos son como eso, los mínimos que todos hemos reconocido que se le deben reconocer a su vez a todos los miembros de la familia humana, ¿no? No importa tu color de piel, no importa tu nacionalidad, tu etapa de desarrollo, no importa ninguna de estas categorías, porque estos derechos los tenemos todos, ¿no? Entonces, el problema de este caso en particular es si efectivamente los derechos humanos son para los humanos o para algunos humanos, y ya tenemos seres humanos de primera y segunda categoría, ¿no? Unos que valen un poquito menos y otros que siempre valen, ¿no? Entonces, eso es en el fondo lo que va a resolver la Corte. Entonces, necesitamos estar muy atentos y que los jueces de la Corte Interamericana sepan que los estamos vigilando, ¿no? Que los estamos observando porque conforme a lo que se planteó en el caso, no tienen manera de negar la dignidad y los derechos del concebido en gestación. Aquí habría que hacer hago un aporte terminológico que tiene que ver con el tema el lenguaje justamente de los derechos humanos. Tú sabes que a lo largo de la historia del pensamiento se hablaba primero de los derechos de la persona humana. Y entonces, cuando hablamos de los derechos de la dignidad humana, de la persona humana, hablamos de derechos que son anteriores al Estado, anteriores al reconocimiento del Estado y que existen con independencia que las personas, los estados o los grupos privados los reconozcan o no. Exacto. En cambio, en toda una visión que empieza con el positivismo de Kelsen y que luego termina con la ideologización de los derechos humanos, en esa visión, el Estado, o sea, tú tienes un derecho porque el Estado te lo reconoce.
Y si el Estado no te lo quiere reconocer, no lo tiene. Claro. E inversamente luego a veces se invoca una naturaleza humana, esto en su versión ya no es kelseniana pura, sino es una versión más afilada, más compleja de desmantelar, de desmontar. Se invoca una naturaleza humana, pero los que van a rellenar esos derechos son ellos. Entonces aquí Sí. también hay un acto de voluntad. Por eso es que uno secretario de la ONU, en un momento le preguntaron si los derechos humanos eran inmutables y dijo que no. Dijo, los derechos Sí. humanos van cambiando según la época. O sea, Ah, mira. el, Sí, sí, qué conveniente, qué ¿no? conveniente, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. en el fondo, los derechos humanos son lo que nosotros vamos a definir y Ese es el problema. ahí está el Ese problema. es el problema. Y si te fijas ahorita que tocas el tema del lenguaje, por eso vienen estas, yo le llamo la artimaña lingüística de, es que es humano, pero no es persona, ¿no? Y lo Sí, vimos en las audiencias públicas. Ahorita entramos a ese tema, pero sí, el está muy lenguaje bien. Está muy bien que lo se ha digas. desvirtuado sin duda para Está muy bien efectos que lo de digas. desproteger. Y agrego una cosa más, que ya hubo un fallo hace poco de la Corte Interamericana sobre El Salvador respecto del caso Manuela. Aquí podemos remitir, Ujú, vamos a subir están viendo ahora el link del video. ujú. Es un trabajo conjunto que hicimos con Fundación Vida SB, que además son un grupo de militantes salvadoreños pro vida, encabezados por una amiga mía, a la que le mando saludos, Sara Larín, una gran militante y activista, y que personalmente nos ha nutrido de mucha información para Bueno, hacer este video. Ahí tienen el caso Manuela para poder verlo, pero ya hay un antecedente donde la Corte le solicita a El Salvador, respecto del caso Manuela, que redujera las penas de infanticidio. O sea, no de aborto, que es muy importante, ¿no? exactamente la diferencia. Pero mira qué interesante, o sea, en Salvador una mujer que da a luz un hijo y luego ya fuera lo mata, tiene una pena de 30 años. Y la Corte le dijo, reduzca esa pena. O sea, ¿por qué la Corte está interesada en reducir la pena de un No, no. crimen tan atroz? Y deja tú el interés, ¿cuál es la justificación en el derecho internacional para una presunta obligación de reducir las penas de infanticidio, ¿no? Pero bueno, nuestra Corte Interamericana está a muchas cuadras del desfile, decimos aquí en México. Me gustan las expresiones. A mí, voy a hacer una confesión, a mí me encantan los mexicanos. Es un pueblo que me parece adorable, encantador, pero no solo por el Chavo del Ocho, que también es muy querido, sino también por toda su tradición, por la Guerra Cristera, la Virgen de Guadalupe. Sí, Yo los claro. quiero mucho, a los mexicanos los Ay, quiero mucho. muchas A gracias. priori los quiero mucho, a priori y a posteriori. Eh, si te parece, Diana, luego de explicar, Sí, como lo hemos hecho, por qué es importante el caso, eh, hablemos un poquito de los hechos objetivos del caso Beatriz. ¿Qué, va. qué, qué opinas? Sí, Contemos ¿qué un poco. pasó en el caso Beatriz, no? Básicamente es una mujer que en una situación, digamos, eh, de vulnerabilidad en términos económicos y en términos de salud, de preparación en muchos sentidos, presentó un embarazo, em, pues digamos, un embarazo con ciertos matices de riesgo muy particulares. ¿Por qué? Porque Beatriz tenía una enfermedad, digamos, degenerativa que es el lupus eritematoso. Es una enfermedad que no le dio por el embarazo, sino que ella ya lo tenía, pero implica una variante de riesgo diferenciada en un embarazo. Ella venía de un embarazo previo, 9 meses antes, de un parto previo, pero fue una cesárea. Entonces, lo que se te recomienda cuando tienes una cesárea es que haya un periodo intergenésico, es decir, entre un nacimiento y otro, de por lo menos 2 años. En Beatriz no se respetó ese periodo intergenésico, entonces tuvo su segundo embarazo 9 meses después de la cesárea, lo que implica un riesgo adicional, ¿no? Porque puede romperse tu cicatriz por muchas situaciones. Entonces, se atendió su caso con todos los asegúnes necesarios para protegerla de los riesgos diferenciados que ella presentaba. ¿Qué pasó? Básicamente,
el activismo abortista vulneró los datos personales sensibles de Beatriz, y esta es una categoría que utilizo en referencia al derecho mexicano. Nuestra ley de protección de datos personales habla de los datos personales sensibles, ¿no? En sí, los datos personales, todos los que tienen que ver con nuestra intimidad, todo lo relacionado con nosotros, pero hay unos que tienen un carácter sensible, como los relativos a nuestro estado de salud. No todo el mundo tendría por qué tener acceso a nuestros datos personales, ¿no? Entonces, una enfermera que tenía buena relación con algunas activistas abortistas en El Salvador, se le hizo fácil darles los datos personales de Beatriz. ¿Por qué? Porque presentaba un embarazo de alto riesgo y porque además su hija en gestación, Leilani, tenía una discapacidad que hacía su vida, digamos, con un pronóstico de vida muy poco favorable, que es la anencefalia. Anencefalia, sí. Exacto. Entonces, en función de eso, esta enfermera viola los derechos de Beatriz, da su información, y entonces imagínate, Beatriz en su casa, un día llegan y le tocan la puerta activistas abortistas y la intimidan, diciéndole que si no aborta, se va a morir. Y a raíz de eso empieza todo un proceso de solicitarle al Estado salvadoreño que la permita abortar. En todas las instancias el Estado salvadoreño negó la solicitud de aborto inducido. ¿Por qué? Porque no era esencial ni necesario para preservar la vida de Beatriz. Por el contrario, por la cesárea previa, practicarle un aborto podía ponerla en riesgo de una hemorragia obstétrica o de otras situaciones, ¿no? Entonces el aborto era riesgoso para Beatriz. Entonces, se le niega en todas las instancias. Su hija nace, Leilani nace, vive unas horas, pero es registrada, digamos, hay un acta de nacimiento de Leilani, muere a las horas de haber nacido, conoció a su mamá la cargó, digamos, estuvo con ella y muere. A pesar de que, digamos, se demostró que el aborto no era necesario porque se terminó el embarazo con el nacimiento vivo de Leilani, pues continuaron el tema en la parte jurídica o jurisdiccional y llevaron el asunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para decir que ante las negativas de practicar el aborto, el Estado salvadoreño había violado los derechos a la salud, a la integridad física, a la vida de Beatriz, y que a raíz de eso tenía que haber una condena de la Corte Interamericana, ¿no? ¿Qué dice la Comisión Interamericana? La verdad, en un ejercicio muy problemático también de activismo, yo vi que subieron fotos con los pañuelos verdes algunos comisionados de la Comisión Interamericana. Entonces, como que se mezcló ahí el activismo y los intereses parecían bastante en consonancia de las activistas con la comisión. Llevan el asunto a la Corte Interamericana y la intención es básicamente insistir en los pronunciamientos jurisdiccionales en el sentido de que el aborto es un presunto derecho y que no es adecuado tipificar la conducta como un delito. Entonces, digamos que por ahí van los hechos, se celebraron ya las audiencias en la Corte Interamericana y está pendiente de resolverse el tema en la Corte. Yo agregaría a estos hechos que también has descrito esta historia, Ujú, puntualizaría o agregaría cosas que me llamaron mucho la atención cuando estudiando esto para poder hacer este video contigo. ujú. Primero que nada, ellos dicen que el embarazo ponía en riesgo la vida de Beatriz. Es falso. Eso es Falso. falso. Nosotros tenemos acceso, ahora vamos a leer algunos datos más, a la información sobre el tema. Eso es falso. Pero segundo, también se ha dicho eh, que Beatriz tuvo problemas psicológicos y físicos y se da a entender que murió Ah, porque no le practicaron el aborto, cuando en ujú, realidad murió 4 años después en un accidente de moto. Esto exacto. lo quiero dejar puntualizado, después vamos a entrar más en el tema de las mentiras, pero Claro, una cosa, no, digamos, Beatriz murió 4 años después, ¿sí? exacto. De la cesárea en el 2017 de un accidente de moto. Eso es un dato muy importante justo por lo que dices. Al final el activismo quiere vender este caso como casi, casi Beatriz murió porque no se le practicó el aborto, y eso es absolutamente falso.
Beatriz, efectivamente. A ver, ¿su embarazo era de riesgo? Sí. En general, el embarazo, tú sabes, representa riesgo para la salud de la mujer. El embarazo de Beatriz sí era, representaba riesgos adicionales o diferenciados por su situación de salud, por su embarazo previo y demás, pero digamos, la muestra de la mentira en la que se sostiene este caso es que el no practicarle el aborto no tuvo nada que ver con la muerte de Beatriz, ¿no? Beatriz tuvo a su hija, nació y 4 años después, como lo dices, falleció en un accidente. Entonces, no hay un nexo causal entre los hechos del caso y la muerte de Beatriz. Fundamental. El siguiente punto para aclarar a nuestra audiencia la situación es contar un poco la situación el legal del Salvador. En El Salvador, como lo adelantó la letrada y doctora para nosotros argentinos, Diana Gamboa Aguirre, en El Salvador hay una prohibición absoluta del aborto. Es decir, en El Salvador, las leyes del Salvador protegen la vida del ser humano desde el momento de la concepción o fecundación. Ahora bien, como toda ley general, luego los jueces en los casos particulares pueden atemperar o pueden ir adecuando el caso particular y ver qué ley es la que prevalece o se aplica más o qué conjunto de leyes se aplican. Lo cierto es que aunque no le guste al activismo abortero, hoy en día no hay mujeres presas en El Salvador por realizar el aborto. Esto es algo que nosotros también en este trabajo conjunto que hemos hecho con Fundación Vida SB, con la ayuda indispensable de Sara Larín, y que lo hicimos con Faro Films en un video que, insisto, lo pueden ver aquí. En este video lo que mostramos es con estadísticas que no hay mujeres presas. ¿Por qué? Porque los jueces han evaluado que en los distintos casos de aborto que se han confirmado y que llegan a ellos, han encontrado o han visto que no hay motivo para la prisión, lo cual no significa que estén diciendo que aborte, está diciendo o dan otro tipo de condena o no encuentran Claro. los O no se encuadró la no se conducta encuadró la realmente. conducta, Exacto. o ni siquiera está probado que haya sido un aborto, porque a veces también Claro, hay abortos espontáneos que son indistinguibles de abortos provocados, por lo que sea, por el motivo que claro, sea, no hay mujeres presas en El Salvador por aborto. claro. Mentira 3. Mujeres presas por haber abortado. Se machaca la opinión pública diciendo que en El Salvador existen mujeres presas por haber abortado. Déjame que te diga algo importante. No es cierto. Es mentira. Una mentira de los grupos de presión abortistas. No hay mujeres presas en El Salvador por haber abortado. Ni una sola. Como siempre, los abortistas se aprovechan de la buena fe de la gente. Muy pocas mujeres fueron condenadas por el delito de aborto. Ninguna de ellas puso un pie en la cárcel, ya que al igual que en otras partes del mundo, los abogados de estas mujeres pueden solicitar el reemplazo de una condena por otra. Por ejemplo, en vez de ir a la cárcel, pueden realizar trabajo de utilidad pública, según disponga el juez. Esto lo demuestran las estadísticas. Confrontemos los datos del Sistema de Información y Gestión Automatizada de la Fiscalía General de la República. Son muy pocas las mujeres condenadas por aborto, que como hemos dicho, cumplen su condena de una manera distinta. Entre el 2013 y el 2019, el promedio es de una mujer condenada por aborto en un año a nivel nacional. Del 2013 a hoy, ninguna de ellas cumplió su condena en prisión. Eso es, El Salvador es un estado pro vida porque condena el aborto. Segundo, vemos jueces que aplican la ley no de una manera así, Persecutora o inquisitiva para frente a las nada, sino mujeres. atendiendo al No, caso al particular. contrario. Y eso es Exacto. interesante porque el juez está para eso, justamente está para que la ley, como nos enseñaron en el derecho romano, que no hacer injusticia desde la letra de la ley. Y el tercer Exacto. punto, lo que muestra, es que justamente en la situación legal era lo que yo quería que tú desarrolles un poco más, Diana, y Claro, tiene que ver con aquellas otras medidas que ya son más bien médicas en pro de la claro. defensa de la vida. Sí, justo me llamó muchísimo la atención en el contexto de las audiencias públicas que las abogadas del Estado salvadoreño decían, a ver, primero que nada, a mí el derecho internacional, a mí como Estado, no me exige
un tipo de política pública criminal para atender esta situación particular, ¿no? O sea, tú no puedes desprender del derecho internacional y menos del derecho internacional de los derechos humanos la exigencia de atender una situación de política pública de una sola manera, ¿no? Ahora, en este caso, ¿qué sí demostró el Estado salvadoreño? Ellos tienen una política, digamos, legislativa de prohibición absoluta, sí, pero también hablaban ellas de una política pública sumamente interesante que, si no me equivoco, se llama como Crecer Juntos y Nacer con Vida, o tiene algún nombre así, si quieren lo precisamos en la descripción, pero esta política pública es legislativa y está acompañada de protocolos clínicos. Entonces, además de esta prohibición absoluta del aborto inducido, digamos, de la terminación intencional con la vida humana en gestación, tenemos protocolos clínicos ¿para qué? Para brindarle certeza a los profesionales de la salud de cómo deben de actuar en contextos como el de Beatriz, en casos de embarazo ectópico, digamos, en todos estos asegúnes que se pueden presentar en el contexto de dos vidas presentes, cómo atenderlos desde la perspectiva sanitaria. Entonces, ¿qué pasa? Que los doctores hoy, las enfermeras, los médicos tienen la certeza por los protocolos de cómo deben de actuar y en ningún supuesto tienen la angustia o el miedo de que están cometiendo un delito. No, ellos saben perfecto que con estos protocolos tienen un respaldo claro de su actuación clínica. Ahora, la prohibición absoluta, ¿qué hace? Proteger de las causas que son perfectamente distinguibles. ¿Y esto qué es? La terminación intencional con esa vida humana simplemente por terminarla, no en el contexto de un tema clínico problemático, de un dilema clínico, es en el contexto de una decisión de terminar intencionalmente con esa vida. Entonces, ¿qué promueve el Estado salvadoreño? Es reconozcamos el valor de la vida humana en gestación, pero además, digamos, el dato, digamos, estrella de esta política pública es que a un año de su implementación, la mortalidad materna bajó el 50% en El Salvador. O sea, en los hechos no solo ha demostrado fomentar una cultura de valor de la vida, sino además proteger a las mamás, proteger a la mujer. Los índices de mortalidad materna nos hablan del nivel de desarrollo de un país y reducirla en un 50% en un año Genial. es una estrella que ya quisiéramos muchos países en Latinoamérica, ¿no? Totalmente, porque además, fíjate que con esto queda desmantelada la mentira de los aborteros que dicen, para reducir la mortalidad materna hay que legalizar el aborto. Todo lo contrario, el país Claro, donde está la ley más estricta en materia de aborto es el que lo redujo en un 50%. Es decir, 50% en no, un año. no solamente que la postura, el argumento abortista no está confirmado, sino que más aún está refutado, Exacto, está en los rebatido. hechos. Está, Exacto, con evidencia empírica está rebatido. exacto. Y agrego una cosa más, está muy bien lo que hiciste de distinguir entre, una cosa es provocar la muerte de la persona por nacer, buscando matarla y yendo a matarla, y otra cosa es buscar la salud de la mujer y que como una consecuencia no buscada, no querida, no deseada, muera el no El nacido. concebido en El gestación, claro. concebido son cosas completamente distintas. Lo que Totalmente. se llama el doble efecto. Ujú. ¿Ya? Eh, Así es. a mí siempre me gustó un ejemplo que creo que utilizan también en el momento Santo Tomás de Aquino, pero no estoy seguro. Pero el ejemplo es así, digo, cuando viene el dentista, ¿no? El dentista te saca una muela, te saca un diente y te produce un gran dolor. Ahora, el Claro. dentista, su deseo, él está pensando, él está buscando provocar el dolor, no es que es lo que tiene en su intención, es lo que provoca, pero él lo que está buscando es sacarte la muela. Lo que pasa es que una cosa es Claro. inseparable de la otra y no por una votación humana, es porque la naturaleza No, de las cosas. Entonces, así es. esto es fundamental, porque mientras el aborto siempre es un crimen, el aborto provocado, no siempre, perdón, no es lo mismo eso que la desafortunada muerte de una persona cuando lo que se busca es otra cosa, y esto hay que Claro. dejarlo completamente en claro, ¿sí? Así que buenísimo que lo pudimos Sí, aclarar, claro. Diana. Precisar. Sí. Perfecto. Bien, si te parece ahora en el punto 4 de nuestra charla, vamos a hablar de cuáles son las mentiras habituales en torno al caso Beatriz. Eh,
A mí, por lo que yo estuve buscando en internet, lo que hemos hablado cuando hablábamos en la preparación de esta charla, para mí hay varias mentiras, hay falsedades, hay ambigüedades, hay afirmaciones engañosas o por lo menos sesgadas, ¿sí? Claro. Y eso es algo que está a la orden del día. Si me permites, voy a A pasar, compartir. no sé si se ve bien este video Sí, en este momento. Vamos a ver una pequeña entrevista, ¿sí? De unos minutos y la vamos a ir parando, Diana, ¿sí? Cosa de que, porque si ponemos todo junto, por ahí se pierden algunos conceptos. Pero vamos a ir parando, tú si me haces una seña y lo paramos, ¿sí? perfecto. Cuando yo te haga este gesto, voy a poner el audio, si no se escucha, me avisas. La historia de Beatriz es la siguiente. Tenía 22 años, un hijo pequeño y lupus. Todo esto en un contexto de vulnerabilidad económica. En una sala de urgencias se enteró de que estaba nuevamente embarazada y al menos 15 doctores le recomendaron un aborto terapéutico porque, uno, el embarazo ponía en riesgo su vida dada su... Bien, primera, hasta ahí paramos. Diana, ¿qué podremos corregir o comentar de esto? Bueno, me parece que es problemático esta parte de 15 doctores le recomendaron un aborto terapéutico. Hay varios problemas, ¿no? Uno, aborto terapéutico es un concepto sumamente ambiguo y problemático porque en ningún supuesto el tratamiento idóneo es terminar intencionalmente con la vida humana en gestación, ¿no? Y por otro lado, este tema de los 15 doctores que le recomendaron abortar, es muy importante precisar, su doctor, el perinatólogo que atendió a Beatriz, ahora, nada más paréntesis, los perinatólogos son aquellos médicos son ginecólogos y obstetras, pero tienen una subespecialidad en atención de embarazo de alto riesgo. Entonces, su perinatólogo, el doctor Barahona, precisó en las audiencias públicas que esa recomendación de 15 doctores era de 15 doctores que no atendían directamente el caso de Beatriz como él, no conocían los asegúnes particulares desde su conocimiento especializado como subespecialista en embarazo de alto riesgo. Tenías ahí médicos que se dedican prioritariamente a funciones administrativas. Entonces, no estaban habilitados para dar un consejo clínico óptimo porque no estaban lo suficientemente informados del caso de Beatriz, ¿no? Primera cosa. Segunda cosa, menor, pero para que la veamos, estamos en pantalla, yo creo que ahí abajo se puede ver claramente el arroba, ¿no? Es algo menor, pero fíjate cómo ahí van metiendo un poco de lenguaje de género. En vez de decir invitada del día, Ah, meten ya. esto, ¿sí? Un detalle absolutamente menor. Pero después una cosa más, también dice, porque el embarazo ponía en peligro su vida, lo cual es falso. O sea, entendamos que cuando se Sí. informa a la ciudadanía y cuando la opinión pública se va cultivando, esto es absolutamente falso. O sea, yo no sé si esta mujer lo sabe o si no lo sabe, pero lo cierto es que el dato como tal es falso. O sea, no es cierto que ese embarazo ponía en peligro la vida de Beatriz. Mira, no es Sí. cierto que la ponía en peligro así en abstracto, porque, a ver, sí era un embarazo de riesgo, pero como se reconoció en todas las instancias jurisdiccionales por las periciales conducentes, y de hecho como lo reconoció la propia comisión cuando levantó las medidas provisionales que había ordenado, es el caso de Beatriz, el embarazo, si bien era de riesgo, no representaba un peligro inminente para su vida. Y la prueba de que no lo era es que Leilani, su hija, nació y Beatriz vivió, ¿no? Exactamente. Vivió hasta fallecer 4 años después en un tema no relacionado con el asunto. Tu comentario amerita que agreguemos esta aclaración. Es decir, existen riesgos en la vida, pero entre Claro, el riesgo mortal y un riesgo menor hay una diferencia. Es decir, claro. y yo salgo a caminar ahora, ¿me puede pisar un auto? Sí, es un riesgo. Hay una probabilidad de que me pise un auto. Pero obviamente no es lo mismo eso que tirarme en paracaídas, o no es lo mismo eso que cruzar con los ojos cerrados. Es decir, hay Claro, grados en el riesgo, porque acá también si no las exacto. palabras se vuelven resbaladizas. Por eso viene Sí, bien tu aclaración. Retomo la entrevista de sí. esta periodista. embarazada y al menos 15 doctores le recomendaron un aborto terapéutico porque, uno, el embarazo ponía en riesgo su vida dada su condición y, dos, el feto era inviable al carecer de cerebro y de cráneo. A pesar de... Diana, ¿qué podemos comentar?
esta afirmación de que el feto era inviable, primero es el lenguaje deshumanizante, ¿no? Sí, Tengamos muy claro, feto es una etapa del desarrollo humano, ¿no? Entonces, puede ser un individuo humano en etapa embrionaria, en etapa fetal, en etapa en neonato, infante. Entonces, feto no lo hace menos humano, ¿no? Llamarle feto, aunque en el ideario colectivo pareciera que sí, ¿no? Eso es un primer problema. Ahora, este tema de es inviable, bueno, nuevamente, los hechos demuestran que Leilani no era inviable, ¿no? Nació, fue registrada, su mamá la conoció, la cargó y horas después falleció por una discapacidad que ella tenía, que era la anencefalia, que es médicamente se le llama una condición no compatible con la vida, pero yo creo que el uso más preciso del lenguaje, es decir, es un pronóstico de vida poco favorable, porque nadie te puede garantizar cuánto va a vivir un niño con esta discapacidad, pero de hecho en las propias audiencias se hizo referencia. El Comité para Proteger el Tratado sobre la no discriminación a personas con discapacidad ha dicho que el aborto por causa de discapacidad es absolutamente discriminatorio. Imagínate decirle tu vida vale menos porque tu pronóstico de vida no es favorable médicamente, ¿no? y por eso te vamos a matar. Ajá, Es que, exacto. es que además acá hay una cuestión también que es interesante. Es decir, acá lo que se desliza, nunca se explicita, pero lo que se desliza Ujú. es, vos tenés dignidad en la medida en que seas viable. O sea, la Hazme el favor. viabilidad está atada a la dignidad. Esta es la gran barbaridad. Esta es la gran falacia que hay que desmontar y desarmar. O sea, que una cosa Totalmente, es la viabilidad, otra cosa es la dignidad de la persona humana. sin duda. Entonces, es gravísimo porque esto se da a entender de una manera que seguramente nadie lo va a esto a afirmar porque es tan incongruente, tan escandaloso, pero que nadie lo diría así. Pero lo que está dando a Claro, entender es eso, y además eso, esto luego lo escuchan millones de personas, y van acostumbrándose a juzgar las cosas de esta manera. claro, claro. Como tú decías que me gustó esa expresión, inyectan en el pensamiento de la gente ideología. ¿Seguimos con la entrevista? De esto, El Salvador le negó el aborto terapéutico y tiempo después falleció, dejando un hijo huérfano. Ahí, permíteme aclarar, no era un aborto terapéutico, el aborto es un procedimiento antimédico, es contrario a la medicina, y 4 años después murió por un accidente de moto. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y es que la interrupción del embarazo es ilegal en todos los casos en ese país. Acá utiliza de nuevo el lenguaje falso y engañoso de interrupción. Sabemos que el aborto no es una interrupción. Este Sí, pero fíjate que nada más en eso quisiera hacer una precisión que Oh, hizo a su vez el perinatólogo, el doctor Barahona, en las audiencias que me pareció muy interesante. Para efectos clínicos, esta distinción entre terminación e interrupción, a ellos les hace sentido en estos términos. Ellos dicen, terminar un embarazo es procurar el nacimiento vivo del concebido en gestación, ¿no? Tú terminas un embarazo ya sea por parto natural o por cesárea, básicamente, ¿no? O estos partos, ya sabes, como en agua y un poquito más humanizados o esto que tienen ahora muchas personas. Pero el punto es, terminas un proceso natural que termina con el nacimiento en cualquiera de sus modalidades. En ese contexto de terminación hay posibilidad de que no sobreviva, lo que tú quieras, ¿no? Por un tema natural, que si tenía el cordón enredado, todo lo que sea. Entonces, lo que se procura es terminar con el nacido vivo, ¿no? Esa es la intención médica. Y para ellos, interrupción del embarazo, y así lo expresó puntualmente el perinatólogo, es matar al concebido, matar al feto y extraerlo muerto. Entonces, como que este tema de interrupción únicamente hace sentido en términos, no dejas que concluya un proceso proceso natural. natural, exactamente. Entonces, por eso clínicamente hacen esta distinción que me parece interesante. Yo creo que en términos lingüísticos sí es problemático decir interrumpes porque no puede continuar, pero creo que para distinguirlo de una terminación regular, normal Claro. o tendiente a la vida, puede ser útil.
continúa una audiencia histórica por este caso en la Corte de IDH y ya se entregaron los primeros argumentos en la defensa del Estado. Vamos a conversar sobre este conflicto con Cristina Rosero, quien es abogada senior del Centro de Derechos Reproductivos, una de las... Centro de Derechos Reproductivos, o sea, el CDR es una organización internacional que se dedica a promover el aborto. O sea, pero fíjense el eufemismo, derechos reproductivos. Cada vez que ustedes vean en los textos de derechos humanos, en los textos de la ONU, en los textos, chicos, cuando vean derechos reproductivos y sexuales, levanten la guardia porque eso es aborto. Esto también lo decía Monseñor Juan Claudio Sanabuja, de ilustre memoria, Dios lo tenga en su gloria. Decía, salud reproductiva es aborto. O sea, son formas de hablar, para no decir aborto, que es algo que golpea la sensibilidad de la gente, utilizan el eufemismo de derechos reproductivos y sexuales. Y fíjate cómo lo ponen, ¿no? Beatriz contra El Salvador. O sea, una pobre mujer contra El Salvador, ¿no? Y decirle, le negó un aborto, ¿no? O sea, en vez de decir, ella salvó su vida, el embarazo terminó, la nena nació y lamentablemente murió a los pocos, y ella siguió viviendo, o sea, hacen el foco en esto para, de alguna manera, satanizar a El Salvador. Claro, construyen una narrativa, ¿no? En función de Exactamente. este uso tramposo del lenguaje. Las organizaciones, además litigantes en este caso. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros en Directo América. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por la invitación. Pues vamos a comenzar sin demora porque hay mucho que decir sobre este caso de Beatriz versus El Salvador. ¿Qué se dijo en el primer día de audiencias? Bueno, en el primer día de audiencias empezaron a retomarse algunos peritajes y algunos testimonios de personas relevantes dentro del caso, y lo que nos deja concluir este primer día es que en efecto hubo una serie de violaciones a derechos humanos muy graves derivadas de las acciones de El Salvador frente a Beatriz. Está muy claro ya que el embarazo era totalmente inviable y que a pesar de que no había... Aquí vale lo que tú decías de la inviabilidad. Remitimos al comentario anterior. una vida prenatal que proteger mediante una Voy a volver a esto. Mira lo que dice. prohibición del aborto. Y que a pesar de que no había una vida prenatal que proteger mediante una prohibición del aborto, No había una vida prenatal que proteger. O sea, está O sea, diciendo, es una abierta mentira. claro, pero es como si yo vengo y digo, el cielo es verde. O sea, realmente estoy yendo contra la evidencia empírica. Ella podría decir, esa vida no merece ser protegida o Pero no, no se atreven. pero no se atreve porque sería, Esa es la cosa. o no podemos Mejor mienten. protegerla, o Pero podría decir, sí, es que afirmar que no había una vida es es de justo, locos. la defensa salvadoreña decía, se está invisibilizando a también una de las personas más frágiles involucradas en el caso, que era Leilani, ¿no? Una niña con una discapacidad que necesariamente dependía de su madre para sobrevivir el tiempo que naturalmente tuviera, y aún así dicen, no había una vida que proteger, Es que eso es una increíble, franca mentira, ¿no? Ujú. es increíble, sí, sí, sí. en este caso en lo que se incurrió fue en una demora totalmente injustificada de la realización de un procedimiento que ella necesitaba para preservar su vida. Acá dicen que ese procedimiento se refiere al aborto. Mira de nuevo, dice, se demoró el aborto, no es que se demoró, nunca se hizo, primero. Y segundo, no es que el aborto era necesario para salve su vida. O sea, de nuevo acá están engañando de una manera escandalosa. Y por esa razón, como un resultado, pues ella sufrió una serie de consecuencias muy graves a su salud y, por supuesto, después eso tuvo un impacto en una muerte muy prematura por su parte. Esto ya merece un comentario especial. Sí, no, Diana. no. O sea, es que justo la mentira de quieren construir una narrativa que en los hechos es insostenible, ¿no? O sea, insisto, no hay un solo nexo causal que compruebe que la muerte accidental 4 años después de que nació su hija tiene alguna relación con la negativa de practicarle un aborto, ¿no? Eso es, me parece inaudito que permitan que alguien mienta abiertamente en televisión, la verdad.
Es como, a ver, a ti tenían un aborto hoy, 4 años después, te atropella una moto y la gente dice que has muerto por el aborto que te negaron hoy. O sea, yo quiero que la gente, que nuestra audiencia nos está escuchando, entienda no solamente que esto es falso, sino lo grotesco, lo No, es vil. deliberadamente con intención de engañar. Y otra cosa, te dicen todas las afectaciones en su salud. Lo que sí se demostró es que la única afectación demostrable que le causó todo el tema del aborto fue en su salud mental, pero a raíz de las mentiras que el activismo abortista le sembró a Beatriz. ¿Qué le dijeron? Si no abortas te vas a morir. Y los dictámenes psicológicos determinaron que lo que más estrés y angustia le causaba a Beatriz era la idea de que si no Exactamente. abortaba se iba a morir, idea que le implantó no el Estado salvadoreño, sino directamente el activismo abortista, insisto, en violación de sus datos personales sensibles. Brillante, Diana. Eso es el punto que termina de desmantelar este caso. Exacto. Claro, que inicialmente diríamos no estaba relacionada directamente con el parto, pero que sí tuvo que ver mucho con su condición de salud. Y esto lo traigo a colación. Acá la periodista dice que la muerte no estaba relacionada con el parto, como intentando despegarse un poquito, pero, o sea, miren también, o sea, realmente hay un abuso, porque si la gente estuviese informada y si la gente tuviese la información que nosotros le estamos dando ahora, cuando uno escucha esto, o sea, cambiás de canal, o llamás y haces una denuncia, o llamás y te quejás, o alguien debería rebatir a esta periodista, Confrontar, ¿no? Exacto. confrontarlo. Que Pero técnicamente ese sería el trabajo de la periodista, ¿no? Decirle, oye, fíjate que yo estoy viendo la información y lo que tú me dices no me hace mucho sentido, pero aquí es esta narrativa que está construyéndose también desde los medios, ¿no? así es. Yo creo que acá hemos visto suficiente. Yo te voy a Ay, pasar. sí. No a ti, porque tú, si no, voy a pasar algunas imágenes para que las tengamos en cuenta. Estos ya no son videos, sino son artículos. También para que veamos desde Argentina, porque estos son casos que no solamente se hablan en El Salvador, sino que luego Sí, en la región, ¿no? Latinoamericana. se ve un poquito la pantalla, sí. Ahí Sí, sí tenemos se un ve. diario de ultraizquierda argentino, página 12. El artículo data del 19 de marzo de 2023, está firmada por una conocida activista, Mariana Carvajal. Y veamos acá la mentira, ¿no? De nuevo, Ujú, dice que la Corte va a emitir un fallo sobre una joven con lupus, gestaba un feto sin posibilidad de sobrevida. Acá valga sobre el feto, la palabra feto, de la ujú. reflexión que tú hiciste. Me pareció muy atinada. Decía, el embarazo que ponía en riesgo su vida. De nuevo, ¿no? Aquí está, de nuevo, engañando a la gente. Exacto. Vamos a otro artículo. Se ve ahí, el de Amnistía, Sí, Amnistía el caso que podría Internacional. cambiar el futuro. Ujú. Primero, ¿no? Acá firma un tal Nacho Gay, coordinador del equipo. Bueno, hay cada apellido. Eh, Dice acá, vamos a repasar en estos elementos. Primero, derechos sexuales y reproductivos. Acá están Ujú. engañando con el lenguaje. Ya saben que esto es aborto. No, después dice, se le negó un aborto terapéutico. Ya hemos aclarado, no era terapéutico. Y después fíjense, dicen, estas secuelas, o sea, se supone las secuelas de no hacerse un aborto, impidieron, dice Amnistía, que Beatriz pudiera sobrevivir a una eventual enfermedad respiratoria que no tendría por qué haber sido letal. Esto es un disparate. No, pero deja tú, un renglón arriba, dice, aunque el embarazo fue eventualmente interrumpido, eso es falso. La niña nació, pero bueno, Exacto. qué locura. Pero acá está, todo está mal. O sea, hay falsificación Todo del está mal derecho y hay falsificación del de hecho. los hechos. Porque fíjate que incluso, miren, les pido que miren la imagen. En la imagen vemos una remera que dice, Beatriz quería vivir y ser feliz. Primero le voy a avisar a los activistas abortistas que la palabra Beatriz va sin tilde. Les aviso, yo no sé si han
han podido cursar ortografía en el secundario, en primaria, pero la palabra Beatriz va sin tilde, ¿no? Segundo, Beatriz quería vivir y ser feliz, o sea, no tiene nada que ver, murió en un accidente de moto, lo lamentamos mucho, Claro. pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Oye, pero además, hablando de lo que Sí. Beatriz quería, dentro de los hechos que sí están demostrados en el asunto, a Beatriz, después de su primer hijo nacido, le ofrecieron esterilizarla y ella se negó porque quería volver a ser madre, ¿no? Eso es un dato súper importante que ninguno de ellos te va a mencionar. Es cierto, sí, es un antecedente que vale la pena. Y segunda cosa, en esto de los datos también, eh, supuestamente el abortismo se vende como diciendo, bueno, yo respeto tu derecho, ¿querés llevar adelante el embarazo? Llévalo, ¿no lo querés llevar? Te Exacto. ayudo a abortar. Pero tampoco es cierto que si vos querés llevar adelante el embarazo y ellas piensan que no, se meten igual. Porque Beatriz quería llevar adelante su embarazo y ella, para poder argumentar, para poder lograr un aborto, filtran información reservada, como dijiste tú, y van y la presionan con mentiras. O sea, ni Además. siquiera es cierto que respetan a las mujeres que quieren llevar adelante su embarazo. Es falso. O sea, No, no, mienten por no. una, mienten por la otra. Y Oye, pero sí, además también algo muy importante, dime. justo en un embarazo con riesgo diferenciado como el que tenía Beatriz, las alteraciones emocionales sí pueden tener un efecto pernicioso en la salud física de ella. Entonces, que tú estés asustando y presionando a una mujer embarazada, diciéndole que se va a morir si no aborta, eso sí puede poner en riesgo su vida, ¿no? Pero eso a ellas no les interesó. Exactamente. Entonces, si hay un culpable acá de su malestar, su deterioro de salud física y mental, son ellos, son los abortistas. Así es. Y fíjate acá el uso de la palabra, ya vamos a pasar a la última eh, noticia, que criminalización. O sea, la palabra criminalización supone en el lenguaje del progresismo izquierdoso que hay una conducta que en sí misma es neutra y que yo la criminalizo, es decir, yo le atribuyo un carácter criminal a algo que de por sí no lo tiene. No es Así así. es. No es que yo le atribuyo a algo que de por sí no lo tiene. Esto es un crimen y como consecuencia de eso, yo lo penalizo y lo persigo. O sea, acá de nuevo, ellos siempre hablan de criminalización. No, no estamos criminalizando el aborto. El aborto es un crimen y luego hay una pena para ese crimen. Mira, pero además es esa palabrita de la criminalización es este intento de anglicismo abstracto que normalmente no se relaciona con cómo se hace y se entiende el derecho en nuestros países. Por ejemplo, nosotros y también El Salvador lo que tiene es tipificación. ¿Y eso qué quiere decir? Que literalmente hay un tipo penal en una ley formal y material que dispone que una conducta es reprochable jurídicamente y se le puede atribuir consecuencias de derecho. Ahora, ¿qué pasa? Si te fijas, ha ido evolucionando o mutando el activismo abortista, porque antes, en la época de Marta Lamas, de María Aurora Mota y demás, la lucha era ninguna mujer desea abortar, ninguna mujer aborta por gusto, decían ellas en la jornada, pero no puede haber mujeres presas por aborto. Entonces no era la tipificación, era la sanción, que eso es discutible, es un tema de política pública. Oye, necesariamente la privación de la libertad es la solución. Yo personalmente creo que no, pero usan este término, este anglicismo abstracto, porque tiene un impacto mucho más grande, es que cómo criminalizas a la mujer, pero nadie te dice, oye, es que no es criminalizar, es reconocer que hay un hecho que se comete, una conducta que se comete que vulnera un bien que nuestros estados tutelan, que es la vida humana, ¿no? No, y además una cosa que, aportando a esto que tú estás diciendo, que nosotros tenemos que, o sea, la ley, esto es algo que quería decir hace un ratito y después se desvió para otro lado, pero es el momento. Como tú bien sabes, las leyes tienen un valor pedagógico. Es decir, la ley enseña al hombre de a pie, que no generalmente no está en estas sutilezas, lo que está permitido es bueno y lo que está condenado
o criminalizado es malo. O sea, esto a grandes rasgos. El hombre Claro. normal entiende eso. Dice, a ver, si esto tengo una pena, no lo hago porque es malo. Y si esto está permitido, es bueno. En principio, vos y yo podemos hacer distinciones. Claro, Porque aquí tenemos el tiempo y las circunstancias. No todo lo permitido es bueno y sabemos que a veces hay cosas que son criminalizadas y que está mal que lo sean. Pero en principio, digamos eso, en principio. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que entender, y creo que lo que queremos transmitirle a la audiencia, es que justamente los jueces, que son los que analizan el caso particular, van a ver si en ese caso particular esa mujer que abortó lo ha hecho con conocimiento o no, si ha sido empujada a eso, si tiene una situación de vulnerabilidad, si quizás meterla en prisión y dejar a 8 hijos sin madre es peor, claro. pero todas esas contemplaciones propias de una justicia que es misericordiosa, no tienen que tocar el tema de que cometió, si es que lo hizo deliberadamente, cometió un crimen. Y eso no podemos dejar de decir, murió un inocente. Ahora, Claro. El Salvador realmente en esto, y hay que, como en Argentina decimos una expresión que es, hay que sacarse el sombrero. O sea, si sumamos lo que tú cuentas de la reducción a la mitad de la mortandad, más una política de justicia y más una política de jueces que analizan el caso particular, dejen en paz a El Salvador. Eso es lo que yo diría. Déjenlos en paz. Sí, ¿Sí? sí, totalmente. Y el tercer caso que te quiero comentar, el tercer artículo periodístico, es este, ¿no? Ujú, Esto ya es la página de la OAS, ¿sí? ujú, Y fíjate, de nuevo, ¿no? Dice, el caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado, bueno, siempre este argumento, la responsabilidad ujú. internacional, a los derechos de Beatriz, parece que Beatriz tenía el derecho de matar a su hijo, ¿no? No lo quieren decir, Eso es lo que subyace, lo exacto. que subyace, muy bien, debido a la provisión absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo, luego de nuevo meten la palabra interrupción, que impidió que pudiera acceder a una interrupción legal, lo cual es una contradicción, porque si en El Salvador no es legal, Exacto. ante una situación de riesgo grave a la vida, de nuevo. O sea, eso es una, o Y sea, otra vez, sí, inviabilidad del feto, ¿no? Entonces, exactamente, exactamente. Entonces, esto lo digo porque tanto por videos como por artículos, estamos ante un engaño de proporciones muy grandes sí, de la opinión pública. sin duda. Vayamos ahora a la parte, al punto 5 de nuestra charla. Vamos a valorar el caso Beatriz desde lo técnico, que eso te lo voy a dejar más a ti, y desde lo doctrinario los dos, ¿no? O sea, yo creo que aquí lo que está puesto sobre el tapete es que el activismo abortista, tenemos que tener un dato, más allá, o sea, del otro lado, si nos está escuchando una persona pro aborto o pro vida, hay una cosa que tiene que tener en claro. Ellos mienten de manera sistemática, son maquiavélicos, no tienen escrúpulos morales en mentir, en filtrar datos personales, en distorsionar la realidad, en presionar a quien tenga que presionar. Y eso, de por sí, esa conducta, debería decirnos algo de la causa que defienden. Es decir, la causa del aborto no se puede sostener sin mentiras. Lo probó el caso Roe versus Wade y lo está probando este caso. Diana. Sí, totalmente. Sí, yo creo que el tema técnico de mayor relevancia o en el que yo quisiera hacer más énfasis es precisamente en uno de los planteamientos del Estado salvadoreño, que creo yo que es el núcleo del problema del aborto en términos de derechos humanos. Y es la dignidad, presuntamente, es, según el derecho internacional de los derechos humanos, es intrínseca a todos los miembros de la familia humana. ¿Y eso qué nos está diciendo? Que la base y fundamento de los derechos humanos es la dignidad en su sentido ontológico, ¿no? Que es el valor adherido al ser por el simple hecho de ser, ¿no? El ser humano es valioso
por la simple pertenencia a la especie, ¿no? Si lo queremos explicar un poquito más. Entonces, lo que planteaba en la defensa del Estado salvadoreño es, la dignidad es un juego de todo o nada. No eres, en términos ontológicos, yo sé que la dignidad en términos axiológicos tiene otra connotación, pero la dignidad que nos interesa para efectos de derechos humanos, o la tienes o no la tienes, ¿no? Y el problema es que si dices que el individuo humano en gestación no la tiene, tienes cargas de prueba imposibles, ¿no? Es, ok, no la tiene es porque no es humano. Entonces, ¿qué es? ¿No? El problema es que hoy, desde la evidencia científica, no el consenso, no las opiniones, no las creencias, la evidencia científica nos permite afirmar sin duda alguna que desde la etapa inicial de cigoto hasta la muerte natural, el individuo humano es perfectamente distinguible de su padre y madre, ¿no? Entonces, es un individuo humano único y por ende tendría que ser titular de derechos humanos. Aquí me gustaría hacer énfasis en una parte de las audiencias que me pareció escandalosa por lo patético de las afirmaciones de la Perito, una activista abortista colombiana, que fue presuntamente como perito experta en sistema interamericano, y cuando la defensa salvadoreña le dice, bueno, doctora, yo quisiera que usted me diga si el embrión o el concebido en gestación es un ser humano. Y dice, bueno, es que no hay respuesta y yo creo que eso no es importante para el caso. Le dicen, oye, lo que pasa es que la Convención sobre los Derechos Humanos, la Convención Interamericana, perdóname, sobre Derechos Humanos, expresamente dispone que para sus efectos, persona es todo ser humano. Entonces, el reconocimiento de la humanidad del concebido es un factor clave frente a cómo vamos a atender este caso. Porque si yo te estoy diciendo que la evidencia me dice que es un ser humano, entonces no tienes una justificación válida para extraerlo de la protección de la convención, ¿no? Entonces, yo que pienso que la defensa del Estado salvadoreño puso en jaque a los jueces interamericanos, porque debe decirse, si uno ve las audiencias públicas, hay por lo menos un par de jueces, lamentablemente incluyendo al mexicano, Ferrer MacGregor, un hombre al que pues yo admiré mucho, pero ahora sí que se me cayó del pedestal porque me pareció que su manera de interrogar evidenciaba que él estaba buscando que le dijeran algo que la realidad impide, ¿no? Él presionó al doctor Barahona, al perinatólogo, y así como, casi, dime en qué supuesto sí es necesario médicamente abortar. Y el doctor le dijo, pues es que eh, no es algo exigible desde la medicina terminar intencionalmente con esa vida. Y ahí es donde el doctor le dijo, a ver, hay supuestos en los que sabemos que el concebido no va a sobrevivir, y ahí fue donde tocó el tema del embarazo ectópico, ¿no? Pero eso no se atiende desde el derecho penal, se atiende con protocolos clínicos que a mí médico me dan certeza de que el tratamiento para el embarazo ectópico, aunque conlleve la muerte natural del concebido, no implica la comisión de un delito, sino implica la preservación de la vida de la mujer, y como una consecuencia adversa de ese tratamiento vamos a, digamos, a extraer al feto, que además en ese supuesto, bueno, el embrión en ese supuesto, ahí sí es inviable, no por otra cosa, sino porque en donde se implantó, que es la trompa de falopio, no va a poder desarrollarse la placenta y todos los órganos, digamos, complementarios dentro de la reproducción humana en la etapa gestacional. Entonces, yo creo que el activismo que estaban fomentando o generando en los interrogatorios un par de jueces interamericanos, lamentablemente para ellos no dio frutos, pero para efectos del caso los pone contra la pared, porque hoy les dice, la evidencia te muestra que ahí hay un individuo humano. La norma conforme a la que tú tienes que resolver, te dice que todo ser humano es persona y que toda persona tiene derecho intrínseco a la vida. ¿Cómo te sales de ahí, no? O sea, digamos, ya en términos lógico-formales, con las premisas fácticas y normativas que tienen, no les alcanza para afirmar que el aborto es un presunto derecho, para afirmar que el Estado salvadoreño tiene una presunta obligación de establecer una política criminal en cierto sentido frente al tema del aborto, y no les alcanza para condenar al Estado salvadoreño. Entonces, lo que quería el activismo abortista,
que es fijar un parámetro en el cual se le imponga a los estados latinoamericanos el deber de legislar el aborto en un sentido determinado. Dicen en México le salió el tiro por la culata porque no tienen elementos los jueces interamericanos para resolver en ese sentido. Y ahí sí, yo le pido a todos los abogados, la sociedad civil, a todos que estemos pendientes, porque si la Corte Interamericana resuelve como quiere el activismo abortista, ya no tenemos justicia interamericana, así de fácil. O sea, porque teniendo los hechos y el derecho del lado de la vida, si resuelven en contra de la vida, Ya ahora está. sí que ya no nos sirven, ¿no? O sea, Mira, básicamente. hay muchas cosas que te quiero decir. Me pareció una intervención muy completa. Gracias. Primero, había un acerto de los grandes filósofos antiguos, ahora no recuerdo de quién, pero decía algo así: la injusticia contra uno es la injusticia contra todos. Es decir, la madre Teresa de Calcuta decía, si el aborto no está mal, entonces nada está mal. Nosotros cuando eh, decimos cosas, no decimos solamente la cosa que estamos diciendo, sino también la implicancia lógica de esa cosa. Es decir, si una mujer puede descuartizar a su hijo, aún sin haber nacido, y eso es un derecho, no tardará entonces en que yo también pueda descuartizar al vecino, porque una vez que vos aceptás la ilogicidad en un punto, luego, ¿por qué vas a ser lógico en otro? Entonces, es tremendo porque lo que estamos viviendo es que la voluntad humana se coloca por encima del ente. Yo sé que esto es falso, yo sé que tengo la ciencia en contra, tengo el aparato jurídico en contra, tengo las leyes en contra, pero ese empecinamiento es demoníaco. Exacto. Es la porfía. El Santo Tomás de Aquino hablaba de eso cuando comentando el Evangelio decía que los fariseos se negaban a aceptar los milagros de Cristo. Entonces venía Cristo, liberaba un demonio y decían, este los expulsa por el poder de los demonios. Entonces le daban vuelta a la cuestión. Y resucitó y no robaron el cuerpo. Incluso hay un sacerdote, el padre Ramón Cue, argentino. Ujú. ¿Tú recuerdas que en el Viernes Santo le dicen a Cristo, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti? Y el padre Ramón Cue, comentando esto, decía, si hubiese bajado, tampoco hubiesen creído. Tampoco le creen, Entonces, claro. hoy en día tenemos ecografías, la ciencia a nuestra disposición, el ADN, tenemos, digamos, nunca hemos tenido tanta evidencia empírica en favor de la vida humana y del carácter humano de la vida del concebido Exacto. y del ya fecundado. O sea, hoy ya no hay ninguna excusa. Vos me decís, bueno, hace 50 años, hace 100 años, Exacto. hace 200 años, igual, el sentido común te lo dice. O sea, me ha pasado, me han comentado mis primas, que a veces, o mi cuñada, o me pasó con mi hijo mayor. Mi señora quedó embarazada de la nena, que era la segunda, y venía mi hijo y se le tiraba encima a la pancita, y entonces mi hijo detectaba de manera intuitiva, como mis sobrinos también, y detectaba que había alguien en esa panza, ¿no? En ese vientre. Y estos tipos no lo pueden ver. Entonces, realmente estamos ante un mal que no es solamente un problema técnico, hay realmente un no querer ver. Me pongo por encima de la realidad y quiero legislar y quiero hacer que lo blanco sea negro, que 2 más 2 sean 5, y si tengo que pisotear inocentes y engañar a la gente, lo hago. Sí, yo creo que justo el tema es reconocer que en el fondo la filosofía que subyace al activismo abortista es la misma filosofía de inhumanidad que subyace a las grandes atrocidades morales de la humanidad, ¿no? O sea, y no hay que irnos muy lejos. Yo siempre digo, vayámonos al siglo XX, dejarte, que me permite disponer de ti, ¿no? Como si fueras un algo y no un alguien, ¿no? Ahora, en la segregación racial en los Estados Unidos de América, ¿cuál era la categoría arbitraria de desvalor? Básicamente era el color de piel.
también en clave de raza, pero era el color de piel, ¿no? Una categoría arbitraria en función de la cual yo digo, tú, como perteneces a esta categoría, vales un poquito menos, o no vales, ¿no? Peor aún. Y hoy, ¿cuál es? Es la etapa de desarrollo, ¿no? Hoy, el individuo que se ubique en determinada etapa de desarrollo, en países como tuyo y como el mío, no vale, ¿no? Eso es inhumano, es una inhumanidad cotidiana que está permeando toda nuestra sociedad y que explica en muchos sentidos cómo nos encontramos, ¿no? La gente se sorprende de lo que vemos, de las historias, de las noticias, pero justo como decía la Madre Teresa, ¿cómo me voy a sorprender de que un desconocido descuartice a alguien si estoy diciendo que la mujer tiene derecho a terminar con el que necesariamente depende de ella para subsistir? Es decir, es modificar los principios que subyacen a nuestro derecho, que es el valor inherente de todos los miembros de la familia humana, para decir no, cambiamos a la ley del más fuerte sobre el débil, ¿no? El fuerte puede terminar Eso, con el débil, eso y eso es. es gravísimo. Eso, bueno, eso, el más débil siendo aplastado por el más fuerte es evolucionismo puro, que cuando lo llevas a la economía y a la sociedad, te da el darwinismo social. Y cuando lo Claro. llevas a la economía, te da justamente el capitalismo liberal, que te dice eso, te dice, y bueno, las empresas competirán y los más fuertes seguirán y los más débiles perecerán. Claro, O sea, y en el fondo el derecho viene a ser simplemente un maquillaje que le damos a esto, pero que en el fondo eso. es una cuestión de fuerza. Y yo a esto Claro. que dijiste quisiera agregar un punto que me parece también que revela la hipocresía del activismo abortista. Aquí, en el caso Beatriz, aprovecho para recomendar este excelente artículo de Diana, se titula Caso Beatriz y los derechos para algunos humanos. Aquí en el caso Beatriz, el activismo abortista insiste con estaba en peligro su vida, estaba en peligro su vida, y medio que nos vende la idea de que ellos están a favor del aborto en el caso en que peligre la vida de la mujer, Sí, ¿no? sí, sí, Como diciendo, bueno, a ver, es un caso de fuerza mayor. claro, claro. Pero esto es otra manipulación eh, realmente patética, porque ellos en la Argentina y en todas partes del mundo, en México, están a favor del aborto en todos los casos. Que no nos Sí, claro, engañen, que no pero no nos quieran meter el perro. usan los casos dilemáticos para llegar a la emoción, ¿no? Para decirte, es que fíjate lo que quieren hacer estos, ¿no? Que te dicen que defienden la vida, pero no les importa la vida. A ver, aquí, en el caso de Beatriz, se salvaron 2 vidas. En el caso de Beatriz, una niña pudo nacer y sentir el amor de su mamá unas horas, pero pudo, ¿no? Unas horas, pero pudo. Entonces, es, es, es justo retomar, yo creo, también desde este lado, esa narrativa de humanidad. Es decir, sí, también Leilani tenía valor, también Leilani merecía respeto y protección, y también Beatriz, respeto, protección y consideración que el activismo abortista no le tuvo, porque la alteración en su salud mental por el hecho de sentir el miedo de morir por no abortar, la acompañó durante todo su proceso gestacional. Y eso me parece que cualquiera que hemos vivido un embarazo sabemos que la angustia en el embarazo es un factor adicional de riesgo, Sin ¿no? duda, sin duda. Por eso es que, y acá yo creo que cabe otra reflexión más. El derecho como disciplina y también instrumento humano perfectible, hay situaciones que no pueden modificar, que simplemente tiene que contener. Lo mismo pasa con la salud, es decir, lamentablemente ocurre que hay personas concebidas que no desarrollan un cerebro, ¿no? Anencefalia o una parte del cerebro. Ujú. ¿Qué tiene que hacer el derecho? Bueno, el derecho no somos omnipotentes, no podemos Claro, intertorcer la realidad, ni con la salud ni con el derecho. Entonces, a veces hay situaciones que hay que soportar. Incluso es un principio de la bioética. Dice, no dañar. O sea, yo quizás no te puedo salvar la vida, pero por lo menos no claro. te la voy a No complicar causarte más, daño. ni Exacto. hacerte daño. Entonces, aquí en este caso, Beatriz, el derecho no tenía nada que hacer. Tenía que simplemente mantenerse expectante
y si tenía que intervenir era como diciendo, bueno, estos son los límites, ¿eh? No podés matar al inocente y no podés dejar de ayudar a Beatriz. Te marca la cancha, pero luego de esa Exacto. cancha vos te podés manejar dentro de eso con todas las instrumentos propios de la medicina. Y el hospital en El Salvador lo hizo muy bien, realmente lo hizo muy bien. Entonces, también hay, me Sí, parece, una visión medio que podemos llamar idolátrica del derecho, donde yo al derecho le pido que haga todo y sí, que sí, sí. no puedo pedirle eso. Hay cosas No, que no y le atribuimos al derecho de repente este valor absoluto que con independencia de lo que la lógica nos dice, ¿no? De lo que los principios que subyacen al derecho nos dicen, ¿no? Entonces ese es el problema, es este activismo abortista que asume que porque una ley diga que el aborto no es un delito, porque esa es la otra, no hay una sola disposición, por lo menos en nuestra Constitución, estoy segura de que en la de ustedes y en la de El Salvador tampoco, ni en los tratados internacionales que diga que terminar con la vida humana en gestación es un derecho. Por eso los eufemismos de los derechos sexuales y reproductivos y la salud y la privacidad, por eso construyen en sede jurisdiccional este presunto derecho. Así es así porque evidentemente, y como dices tú, ellos están un poco entre la espada y la pared. Vamos a ver cómo terminan saliendo de eso. Hay una frase que dice, gana una situación desfavorable rediseñando las reglas del juego. ¿Sí? Y a mí me llamó la atención, y ya para ir concluyendo, me llamó la atención que hubo un congreso feminista hace unos años en Argentina, donde una feminista dijo abiertamente esta frase, dijo, abandonemos la lógica eh, filosófica para entrar en una lógica estratégica. Y yo lo entendí como esto, diciendo, si nos endurecemos en posiciones eh, filosóficas con ideología consistente, habrá situaciones en las que eso no nos da Claro, la flexibilidad para actuar. Entonces, básicamente vamos a ser maquiavélicos, lo inescrupulosos, que nos conviene. lo que nos Ujú, convenga en el momento. Y si en este exacto, momento nos conviene presentarnos como que solamente estamos a favor del aborto, en el caso de que pueda morir Beatriz, vamos a decir eso. Y si mañana en exacto. Argentina o en México decimos lo contrario o decimos que estamos a favor del aborto en todos los casos, no nos No importa. Es pasa decir, nada. Claro. no, esta gente no tiene vergüenza, no se sonroja ante la contradicción, no tiene pudor a la contradicción. No, Y esto es una cosa totalmente. que tenemos que No entenderla. tienen, yo te voy a decir, justo escuchaba hace algunos años vi en unas jornadas de género que hicieron en mi escuela, una invitada que ella se asume como abortista públicamente y decía, es que la lógica y la metodología son temas patriarcales. Entonces, pues más o menos ahí entiendes, con razón no tienen la menor consistencia lógica en sus argumentos, ¿no? Entonces se tienen que valer de un uso tramposo del lenguaje, de mentir, de llegar a la emoción, de fingir que les interesa una cosa cuando lo que está detrás es otra. ¿Por qué? Porque la lógica y la metodología son tan patriarcales que pues les estorban frente a estas causas injustas, Increíble. ¿no? Increíble. Tengo un amigo que se llama Raúl, aprovecho para mandarle un saludo, que dice, a veces, además de esto que tú dices, y además de la ideología, y además de la perversión de la mente, dice, a veces hay un motivo que explica que hagan estas cosas. Y yo digo, ¿cuál es, Raúl? Y Raúl me dice, millones y millones de razones. Pues sí, Por sí, sin millones duda. y millones de razones, y realmente nos empezamos a reír, porque a veces la gente vende su alma al dinero. Totalmente. Y nada Que, más como sí, paréntesis sí, para por eso, favor. justo escribí un texto que se llama El negocio del aborto, que está enfocado al caso de México, pero seguramente la ubicarás a Guadalupe Batallán, Sí, Argentina. por Pero ella supuesto. tiene dos libros en los que hizo una investigación exhaustiva de cómo el negocio del aborto ha invertido cantidades millonarias de dinero en Latinoamérica para promover la visión del aborto como un derecho. Por eso vemos que se replican todas estas ONGs, ¿no? Las presuntas católicas por el derecho a decidir, Grupo de Investigación y Reproducción Elegida, MEXFAM, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final sí, lo que subyace en última instancia,
para quienes promueven esto es un negocio multimillonario al cual no le interesa generar dinero del exterminio de la vida humana más vulnerable, Una cosa realmente inhumana. inhumana y a la que tenemos el deber de combatir con todas nuestras fuerzas. Exacto, Diana, vamos a recomendar más material para el caso de Beatriz, lo pueden ver en la claro. descripción de este video. Y especialmente aprovecho para agradecer a los militantes de El Salvador, Fundación Vida SB, especialmente en la cabeza de Sara Larín, que nos ha aportado mucha información. También vuelvo a recomendar el artículo de Diana, de la doctora Diana Gamboa Aguirre, lo vuelvo a citar, Caso Beatriz y los derechos para algunos humanos, que está en internet. Yo aquí lo tengo perfectamente leído y como era mi estilo, analizado, como a mí me gusta, ¿sí? Porque eso es lo que hay que hacer con los artículos. Yo siempre recomiendo a mis alumnos impriman, marquen, no se queden solamente con una lectura Exacto. virtual o un video, sino que hay que invertir tiempo. Confrontar, claro. Exactamente, es fundamental. Excelente. Creo que hemos tocado todos los puntos esenciales, Diana. Yo quiero agradecerte. Fue un placer mandarte un gran abrazo para ti, para tu familia, eh, especialmente para tu padre. Y bueno, quiero que cierres tú si quieres decir alguna cosa. Claro. Y Muchas gracias. salud. Gracias también por este diálogo tan fructífero y de verdad insistamos con este tema. Yo que pues le he dedicado ya varias horas de estudio, varios años de estudio a este tema, me he enfrentado con que el aborto en general es un sinónimo de división, de sufrimiento y de muerte, ¿no? Entonces, acerquémonos a este tema con apertura al diálogo, pero un diálogo abierto, informado y respetuoso, porque no importa que lo diga la Corte, no importa que lo diga la Corte Interamericana, que lo diga una ley, que lo diga una jurisprudencia, terminar con la vida humana en su etapa más frágil y vulnerable es un acto que nos degrada como humanidad, ¿no? Hoy el aborto es una de las catástrofes morales de nuestro tiempo, no tengo la menor duda, y justo en las audiencias públicas del caso Beatriz, la defensa del Estado salvadoreño daba un dato desgarrador, que es con lo que yo quisiera cerrar. Al año se practican aproximadamente 74 millones de abortos inducidos. Una locura. Y esto, perdóname, ¿esto qué significa? Que mueren más niños en gestación que personas durante la Gran Guerra, que personas en la Segunda Guerra Mundial y en el genocidio de Ruanda. Entonces, Una locura, es una cosa monstruosa, satánica, monstruoso. que se sostiene en el poder de la distorsión de la palabra, de la distorsión del lenguaje, de la distorsión de los hechos, de la distorsión del derecho, y en una Exacto. industria económica como es el aborto, que campea libremente en el libre mercado de los países que lo tienen legalizado y en la clandestinidad de los países que todavía lo Exacto. penalizan. Exacto. Entonces, nada más para cerrar, nos toca que desde la educación y la cultura, aunque sea legal, el aborto sea impensable. Exacto, sí, exactamente. No, ni siquiera debería ser discutido, debería ser algo que no pase por nuestro radar. Diana, un gusto enorme, te mando un gran abrazo y estamos en contacto. Y también Claro que sí. un saludo para la audiencia, les pido que difundan este video, también lo van a tener disponible en el canal de Diana y vamos a poder conversar sobre esto. Difundan este video para destruir la mentira. Porque como decía Piper, y voy a cerrar con esta frase, Piper, un gran filósofo alemán, católico del siglo XX, decía, cada vez que se dice una verdad, el reino de la mentira retrocede. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias. Como vos bien sabés, los enemigos tienen muchos recursos, es una batalla desigual y esto me anima a pedirte ayuda y colaboración. Cualquier tipo de aporte que puedas darme será bienvenido. Los datos para contribuir figuran en la descripción de este video y en el primer comentario del mismo. Tengamos en cuenta que hoy con 400 pesos argentinos podemos pagar un café con leche, lo cual es menos de $2. Si no podés contribuir
económicamente, no te preocupes, también se puede ayudar difundiendo los contenidos en las redes sociales. Pongamos nuestros 5 panes y 2 peces y Dios hará el resto. Muchísimas gracias y hasta pronto.